Mes de septiembre, te bendecimos. Nuestra fe firme y de pie declara que en este mes Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que en este mes Dios hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos en nuestras vidas conforme a su poder y a su amor. Que en este mes Dios perfeccionará la obra que comenzó en nosotros. Que en este mes seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, esto es, Cristo Jesús. Mes de septiembre. Hoy, más que el mes anterior, recibimos, creemos, declaramos, actuamos y defendemos las promesas de Dios que en Cristo Jesús son sí y amén por medio de nosotros. Mes de septiembre. Serás un mes de buenas noticias. Serás un mes de puertas abiertas. Serás un mes de cielos abiertos. Serás un mes en el que nuestro Dios pondrá mesa en el desierto para sus hijos. Mes de septiembre. Te bendecimos en el nombre de El Shaddai, el Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú.
Bendiciones, es un privilegio estar nuevamente con ustedes para continuar con la serie de eventos finales sobre escatología bíblica y compartirles hoy la lección número 3 con el tema discernimiento. Discernimiento. En la lección anterior, la iglesia en los últimos tiempos, descubrimos en la Biblia lo que el Señor y lo que los apóstoles anunciaron acerca de la iglesia. Y aprendimos que hay creyentes que se confunden con las noticias y aún más sienten temor ante el futuro. Algunos se preguntan, ¿cómo podrán distinguir las señales y los tiempos? Pues la iglesia tiene en la palabra, para su orientación y seguridad, un recurso muy valioso, y ese recurso se llama el discernimiento. La palabra discernimiento se define como distinguir o separar con el propósito de investigar a través de un examen exhaustivo. Entonces Dios le da al creyente, por medio del Espíritu Santo, la capacidad de examinar y comprender en el ámbito espiritual aquellas cosas que proceden de Él, para distinguir entre el bien y el mal, para discernir la procedencia de espíritus y para entender también las señales de los tiempos. Cuando analizamos cuidadosamente los siguientes pasajes, vamos a descubrir en ellos, digamos así, la gran provisión que Dios ha dado a su iglesia, a sus hijos, para que tengamos guía en todo tiempo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire qué interesante esto. Una de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo es precisamente el discernimiento de espíritus, lo cual es un recurso del Señor para que se lo pidamos, para usarlo sabiamente. En Hebreos capítulo 5, verso 14 dice que pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y Juan capítulo 16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por supuesto, el discernimiento del creyente aumenta en la medida que se hace más profunda su comunión con el Señor y su conocimiento de la palabra de Dios. Entonces esto es importante porque es bueno preguntarnos ¿qué es necesario discernir? ¿Qué es necesario discernir? En los últimos días se dará la manifestación de innumerables herejías que serán, por lo disparatado de sus propuestas, fácilmente identificables y combatibles. El conflicto emerge debido a que el error espiritual no solamente surgirá entre aquellos que niegan al Señor, sino que muchos se levantarán anunciando a Cristo, pero en realidad el fundamento de ellos estará sobre el engaño y la maldad. El desafío entonces para los creyentes estará en poder reconocer qué maestros, qué enseñanzas, qué formas de culto y nuevas doctrinas tienen su cimiento en realidad en la palabra de Dios. ¿Qué podemos reflexionar sobre, por ejemplo, los falsos cristos y profetas y maestros? Para un cristiano que conoce al Señor y que está bien fundado en la palabra de Dios, no ha de ser difícil reconocer a un falso Cristo. Es decir, una persona que se autoproclama Cristo y Salvador, porque a lo largo de la historia se han levantado muchos en diversas partes del mundo, autoproclamándose como Cristo.
Un poco más complicado puede ser el distinguir si un profeta y sus profecías son falsos o no. Sin embargo, la Escritura nos da pautas que nos sirven de guía para que podamos evaluar y que podamos estar atentos y no ser ingenuos. Los falsos profetas se caracterizan por los siguientes elementos. Pongan mucha atención en esto. Por ejemplo, dicen hablar en nombre de Dios. Otra es que tal vez hagan señales y prodigios. Y tal vez se cumplan sus profecías. Y su mensaje también procede de engaño y busca extraviar. Deuteronomio 13 nos dice que cuando se levantare, dice, en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fíjese bien que esta escritura nos revela, y es bien interesante lo que dice, y denota que el surgimiento de lo falso ha existido desde siempre. En Mateo 24 nos dice el texto, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta declaración de Cristo lo da por hecho, que se levantarán los falsos cristos y los falsos profetas, y da por hecho que harán cosas extraordinarias, pero son falsos. Es aquí donde tendremos entonces que profundizar en Dios, profundizar en su palabra, para que esto crezca en nosotros, que crezca en nosotros el discernimiento para no dejarnos engañar. Otras características son, por ejemplo, que enseñan mentira, su mensaje procede de una visión falsa, es un mensaje y alguien que es engañador, su mensaje es por conveniencia. En Mateo 24 nos dice que y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el verso 26 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. También hay otras características que, por ejemplo, encubren el pecado. Otra, introducen herejías destructoras. Otra, niegan al Señor. Otra característica, tienen falsa apariencia de piedad. En tal sentido, Mateo 7, verso 15 nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tendrán una apariencia de gran influencia, de valores, de elementos que nos hacen creer en ellos, pero aún así tendremos que aplicar lo que Dios dice en la palabra. En 1 de Juan capítulo 4 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire lo que dice ahora, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjese que hay sectas ahora mismo que niegan la deidad de Cristo y muestran un camino torcido, un camino diferente, y hasta han manipulado las escrituras para intentar probar su falsedad. Todo esto proviene, así lo dice abiertamente la palabra, del anticristo. El apóstol Juan entonces habla de probar los espíritus. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, evaluando su enseñanza para ver si es congruente con la doctrina fundamental cristiana. Evaluar no lo que dicen, sino cómo viven, porque hay quienes hablan bonito, pero su vida no es congruente con lo que predican. Dijo Jesús
que por sus frutos los conoceréis. Y también buscar en oración la guía y dirección que el Espíritu Santo da. Siempre hay que oír todo, pero hay que retener lo bueno, lo que va de acuerdo con la palabra. No nos dejemos impresionar ni influir fácilmente. Comprobemos en la Escritura si lo que dicen corresponde con la verdad de Dios. También la Escritura nos presenta el perfil general de los falsos maestros. ¿Cuál es el perfil de los falsos maestros? Bueno, uno, que enseñan mandamientos humanos. Allá en Mateo 15:9 dijo el Señor: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos falsos maestros se apartan de la Escritura para enseñar su propia interpretación. Y dicha interpretación, por cierto, se aleja de lo que el Señor enseña en la palabra. Otra es que enseñan doctrinas con origen demoníaco. En 1 Timoteo 4 dice el texto: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuche bien esto, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que estos falsos maestros, a causa de su cinismo, a causa de su hipocresía, rebasarán los límites y van a manipular a los oyentes, a las personas que les escuchan, con enseñanzas falsas, con enseñanzas llenas de mentira y de engaño. ¿Para qué? Para lograr sus propios objetivos. Otra característica de estos falsos maestros: se apartan de la sana doctrina y acomodan su enseñanza según su propia conveniencia. Allá en 2 Timoteo 4 dice que porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así estamos en este momento. Déjeme decirle lo siguiente: nadie es dueño de la sana doctrina. La sana doctrina está en la Biblia. ¿Cómo se recibe la sana doctrina? Por medio de la iluminación de Dios. Nosotros podemos recibir lo que la misma palabra interpreta en relación a lo que expone en su contexto general sobre un tema en particular. Entonces, esto es bien importante que lo resaltemos. ¿Qué podemos apreciar a través del tiempo? Bueno, que cuando estudiamos las características de los falsos profetas y de los falsos maestros, tendremos nosotros que reconocer que estos personajes han aparecido en todas las épocas. Sin embargo, lo que debemos notar con relación a los últimos tiempos es que Jesús, en su discurso del Monte de los Olivos, allá en Mateo 24, comparó las señales del fin con el parto o alumbramiento. Fíjese que ahí Jesús declaró que las señales aparecerían como dolores de parto, hasta llegar a la culminación. Y esto implica que los impostores y los engañadores religiosos van a ir aumentando hasta llegar a la revelación del falso profeta, cuya tarea será asistir básicamente al anticristo en su diabólica labor. Apocalipsis capítulo 19 verso 20 menciona algo de esto. Dice que y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y dice que estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Qué decir en la actualidad? Porque en la actualidad es cuando parece todo más real. Una situación delicada en este momento histórico que vivimos es la provocada por la manifestación no solo de corrientes religiosas abiertamente anticristianas, sino de una serie de instituciones, iglesias y sectas que mezclan el cristianismo con creencias paganas. Ejemplos de esta mezcla o de este sincretismo religioso son las religiones africanas con matices bíblicos,
También aquellos farsantes que utilizan los signos del zodíaco y le añaden supuestas bendiciones bíblicas usando hasta el nombre de Jesús. La lista es larga y puede incluirse en ella, por ejemplo, el culto a los ángeles que está creciendo, las creencias e ideologías orientales como la acupuntura, el yoga, la meditación trascendental, la aromaterapia, la iridología, etc. Muchas de las personas que las enseñan y que las practican afirman ser cristianos. Por supuesto, muchos han sido engañados y estos creen sinceramente que no existe contradicción alguna entre el cristianismo bíblico y estas prácticas. Pero quiero darle una palabra de advertencia para todo creyente, y es que debemos tener cuidado con la aceptación y uso de estas mezclas, de estos sincretismos. Ante cualquier ataque del engaño, el cristiano puede buscar discernimiento en Dios, confirmación en la palabra y consejo de aquellos que son sus pastores. En Mateo capítulo 24, verso 24, dice, ya lo habíamos leído, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Mire usted que es inevitable, surgirán, dice. Y este no es el problema. El problema es cómo nosotros vamos a reaccionar ante esto, cómo nos vamos a preparar, o estaremos mejor preparados para afrontar este tipo de situaciones que ya se nos vino encima. En estos días podemos observar una modalidad del caos espiritual que sus más grandes exponentes se convierten en muchos casos hasta en celebridades, en personajes famosos. Por eso el cristiano no debe dejarse impresionar porque algún artista, algún político famoso o alguna persona conocida sea portavoz del engaño. Hubo sectas cuyos falsos profetas y maestros proclamaron que con el arribo del siglo XXI llegaría el fin del mundo. Mucha gente entró en pánico y otros hicieron preparativos materiales para recibir al Mesías. Pero no tenemos que dejarnos sorprender por esto. El cristiano debe vivir esperando, sí, el regreso de Cristo, pero sin temor, sin ansiedad, sin angustia, pero sí con una esperanza gloriosa. Aquí el discernimiento espiritual nos va a ayudar a sostenernos firmes hasta que ese día llegue. Ante esta vorágine de confusión, es importante que nosotros podamos poner el ancla de la esperanza en nuestra vida. Porque a pesar de la mezcla y del sincretismo religioso reinante, que pareciera que es irrefrenable y fuerte, y por cierto se va a incrementar en el porvenir, la iglesia, nosotros, tenemos que vivir en esperanza de victoria. Porque el triunfo de los creyentes sobre la confusión espiritual radica en varios principios. Por ejemplo, la guía segura del Espíritu Santo. Nosotros contamos con el Espíritu de Dios. En Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y allá en Juan capítulo 16, verso 13, mire qué hermoso lo que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, la verdad declarada en la palabra de Dios es otro elemento importante. En 2 Timoteo 3, mire qué hermoso esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. ¿Para qué? Para que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y en 2 de Pedro capítulo 1 nos dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro,
hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Está hablando de la palabra de los profetas bíblicos. Y en el verso 20 dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Verso 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el escrito está. Por otro lado, una vida de oración constante. En 1 de Pedro 4 dice el apóstol, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios, con la mente despejada. Otro elemento a tomar en cuenta, la confianza plena en que la obra de Cristo es perfecta y su victoria es segura. Apocalipsis 3 nos lo dice. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y allá en Apocalipsis capítulo 17, mire qué maravilloso. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero lo vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Y allá en Apocalipsis 22, verso 12, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Qué maravilloso. Yo termino acá. ¿Qué podemos hacer para estar preparados en estos días de confusión religiosa? Quiero recomendarle varias cosas. Número 1, hay que estar firmes en el escrito está de Dios y las doctrinas fundamentales del cristianismo de acuerdo a la Biblia. Y le quiero recomendar algo, comprométase en hacer un estudio serio y sistemático de la Biblia. Hay Biblias ahora con comentarios de hombres de Dios que dedicaron vida a eso, que nos ayudan a comprender lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo. Otro consejo, sea parte de un rebaño, de una iglesia, donde se predique la palabra de Dios sin manipulación y que el mensaje sea cristocéntrico. Otro consejo, ore a Dios constantemente para ser guardado de estos peligros porque son reales y son existentes. Otro consejo, no se exponga abiertamente a mezclas de predicaciones y de predicadores. Sepa ser selectivo. Sea selectivo. Otro consejo, siempre necesitamos que alguien sea nuestro pastor, que nos guíe, que nos enseñe. Quizás el mensaje de tu pastor no sea tan popular como el de algunos en las redes, pero quizá su mensaje esté ajustado a lo que la palabra de Dios enseña, a lo que el escrito de Dios enseña, y es pertinente con el contexto en su propia vida. Recuerda que a Cristo lo menospreciaron y aún muchos lo rechazan porque no vieron en él la gracia de Dios. Deja de estar balconeando. Concéntrate en donde Dios te ha puesto. Otro consejo, no te dejes sorprender por profetizadores. Mejor vea el escrito está, que es la palabra más segura que ahora tenemos. Todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir en un 100%. Otro consejo, valora el testimonio y los frutos que los que predican tienen. En fin, hay mucho que podemos valorar y apreciar, pero sobre todo, dejemos que sea el Espíritu Santo quien está en los hijos de Dios, que nos guíe, que nos enseñe, que nos dé discernimiento, que nos ayude para estar alertas, para estar atentos, para no caer en engaños, en emocionalismo, en una vida superficial, para no vivir engañados. Esta es la palabra que te traía el día de hoy. ¿Qué tal si nos preparamos para orar al Señor en este momento?
para que el Señor también nos prepare y nos ayude para afrontar el desafío del momento que vivimos. Y comencemos adorando al Señor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida.
bendiciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Quiero invitarte que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos al Señor y que le puedas adorar un momento. Aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor. Te reconocemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta es la hora que nos ha tocado vivir. No es un momento fácil, Señor. Pero al igual que aquellos hombres de Dios en épocas pasadas, encontraron en ti el refugio, el ancla perfecta. Hoy también, Padre, necesitamos acudir a ti a través de la oración, estar firmes en el escrito está, echar nuestra ancla en la esperanza que tú nos das a través de tus promesas y estar firmes, poner nuestro cimiento en la palabra de verdad, en la sana doctrina que es revelada, que la propia Biblia interpreta. Señor, para que el edificio de nuestra vida esté fundamentado en la roca firme, que es Cristo mismo, en la roca firme, que es la palabra que el propio Cristo habló y en la cual tenemos fundamentada nuestra fe, Padre, nuestra esperanza en esas promesas, en esa seguridad de la vida eterna, Padre, porque vendrán vientos, vendrán ríos, vendrán cosas a traer turbulencia, y esto también tiene que ver con todos los engaños religiosos. Esto tiene que ver con falsos profetas, con falsos maestros, con falsos cristos que se levantarán. Tu palabra misma lo dice, que surgirán, que se levantarán, que irán en aumento. Y aquí estamos nosotros, Padre, en este momento, ante esta vorágine de cosas que se están dando en el medio espiritual, pero aquí estamos firmes para depender solo de ti, para buscar en ti, Señor, la fortaleza y la firmeza, Señor, para echar raíces en las doctrinas fundamentales para un cristiano, echar raíces en tu palabra y fundamentarnos en ella en esta hora crucial, Señor, para que cuando vengan esas cosas, Señor, que con la ayuda del Espíritu Santo te pedimos que nos des discernimiento, que nos ayudes a discernir, que nos guíes, que nos muestres el camino para no caer en falsedad, para no caer en engaño religioso, para no caer en una vida superficial, para no caer en un libertinaje, para no caer, Señor, en posturas falsas que no tienen nada que ver, que no son congruentes con tu palabra, Padre. Padre, ayúdanos, ayuda a tu iglesia, ayuda a esa familia, ayuda a esos jóvenes, ayúdanos a todos, Señor, porque estamos necesitados, Señor. Hoy la gente tiene comezón de oír y andan buscando por aquí, buscando por allá, Señor, y tienen su Biblia en su propia casa, pero no la lee. Les gusta estar oyendo cosas por allá y cosas por acá. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos para que podamos reflexionar,
para que pongamos un alto, para que tomemos medidas, para que nos demos cuenta que todo esto es serio. Ayúdanos, Padre, para echar raíces en nuestra iglesia, para pertenecer a un rebaño, para tener a un pastor, no solo como figura decorativa, para tener a un pastor que nos ayude, que nos guíe, que nos enseñe, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, pedimos tu protección, pedimos tu cobertura y ponemos el ancla, Señor, en la esperanza que tenemos en tus promesas. Y ahí, Señor, nos mantenemos guardados porque tu palabra dice que tú eres una fortaleza inexpugnable, impenetrable, y en ti nos escondemos, en tu verdad, en tu enseñanza, en tu doctrina, en lo que tú, Señor, nos has prometido. Ahí nos escondemos y ahí esperaremos seguros. Ayúdanos para ser diligentes, Padre. Ayúdanos para amarte más. Ayúdanos para amar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para comprometernos en el estudio bíblico, para incursionar, para indagar, para investigar diligentemente lo que tu palabra dice y conocer tu escrito, conocer lo que tu propia palabra interpreta acerca de los diferentes temas doctrinales. Padre, te doy gracias. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestras vidas te pertenecen a ti y estamos en tus manos. Y yo sé, Padre, que en tus manos estamos guardados. Bendigo la iglesia que está en las casas en este momento y te pido, Señor, tu bendición sobre cada uno de ellos. Que guardes a tus hijos y a tus hijas de todo engaño. Guárdalos de la apostasía religiosa. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que haya orado conmigo. Esta es una oración importante. No podemos subestimar esto. Estamos muy expuestos ahora. Estamos al alcance de darle un clic ahí en nuestro dispositivo y llenarnos de un montón de cosas. Pero necesitamos enfocarnos donde Dios nos ha puesto. Así que esta es la oración, y en este momento también quiero que oremos para que le presentemos a nuestro Señor nuestros bienes, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, como hemos dispuesto voluntariamente a hacerlo. En mi caso personal, voluntariamente lo hago, y para mí es una satisfacción poder honrar a Dios de lo que Él me provee, y lo hago y trato de hacerlo fielmente con su ayuda. Yo te invito para que tú pruebes esto también, porque honrar a Dios con nuestros bienes trae bendición. Así que prepárate en este momento para que presentemos al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Aquí estamos, Padre, presentando con este diezmo y esta ofrenda lo que somos, lo que tenemos. Venimos con una actitud de honra y de gloria ante ti, Señor, haciendo esto como un acto de adoración, porque de lo que tú nos das, Señor, de eso nosotros también disponemos voluntariamente de esto para honrarte en el sostenimiento financiero de tu obra. Gracias, Padre, por la oportunidad. Gracias porque tú eres mi Dios proveedor, el que provee. Tú eres Jehová Jireh, Dios que provee. Tú eres mi proveedor. Tú eres la fuente, Señor, inagotable de provisión. Como lo dice tu palabra, Señor, que de tus riquezas en gloria tú provees, tú nos das lo que nos hace falta. Y con esto en el corazón te presentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Jesucristo, para honra y para gloria de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, queridos hermanos. Este ha sido el tiempo dispuesto, esperando que todos hayan sido edificados y que nos entusiasmemos con algunas tareas que les he dejado. Hoy no les voy a dejar tarea porque espero que se pongan al día con las que ya les dejé, y que ustedes se esfuercen, que se comprometan con esto, y ya van a ver ustedes cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo va a comenzar a mostrarles cosas, a enseñarnos. Y en la propia Biblia, ahí está lo que nosotros necesitamos aprender. Así que Dios me los bendiga a todos, que estén bien todos, en todas partes,
y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Bendiciones.